Saludos, iniciamos en este momento el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. En el día de hoy tenemos un plato bastante interesante, fuerte en materia económica, una evaluación al tema del endeudamiento público, el peso en las finanzas públicas, perspectivas en el 2024 y temas que puedan ampliar el debate sobre estos temas. Nuestro invitado, el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el economista Miguel Collado Di Franco, a quien le damos los buenos días. También Yolanda Tapia viene a acompañarnos para fortalecer la temática y los temas abordados, como el economista Alejandro Arredondo. Saludos. Gracias, Alex, por la invitación y con dos personas que muy conocedoras del tema económico. Es un plato fuerte para ti, para todos, ¿verdad? Sí, sí. Gracias por la invitación. Miguel, saludos. Igualmente, un placer estar aquí compartiendo con ustedes tres. Gracias por la invitación. Alejandro Arredondo. Un placer compartir contigo, Ale, con su colega Miguel Collado y con Yolanda, este almuerzo acá, almuerzo conversatorio de Multimedio Su Mundo. Bueno, recientemente vimos un par de trabajos que publicó el periódico Diario Libre sobre el tema de la deuda pública y la deuda consolidada. Apareció una cifra en uno de los trabajos de 74.000 millones de dólares, y a pesar de que hay un esfuerzo de querer decir, o sea, que la deuda disminuye, pero la deuda en el año 2004 era de 4.000 y pico de millones de dólares y ahora está de manera consolidada en 74.000 millones de dólares. Se han hecho muchos estudios y el CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, ha jugado un papel brillante con el tema fiscal, con el tema de la deuda, y me gustaría ceder la cancha, como dicen, para que la población dominicana tenga alguna idea adicional con este almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. Bien, gracias Alex por la introducción. Fíjate, el CRES, como dices, ha venido estudiando el tema de las finanzas públicas de República Dominicana desde su incorporación, pero ya por 2011. Ya el CRES cumplió 12 años en este año. Y siempre nos ha preocupado el tema del endeudamiento público. Finanzas públicas en sentido general, el gasto. Tenemos una propuesta de una ley de responsabilidad fiscal y también una de reforma al Código Tributario de República Dominicana, que elaboramos la primera junto con FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia. La segunda propuesta junto con don Francisco Canaguate, un experto tributario de mucha reputación en el país, que jugó un papel protagónico en el surgimiento, el nacimiento del Código Tributario que tenemos en República Dominicana allá en el año 1992. Poniendo a la gente en contexto, que nosotros estamos estudiando las finanzas públicas, dentro de las mismas el tema del endeudamiento es una constante de preocupación. ¿Por qué? Por el ritmo que ha adquirido y que tiene su génesis en los constantes déficits fiscales. Obviamente el endeudamiento viene para financiar esos déficits fiscales, la diferencia entre mayor gasto con relación a los ingresos, que viene generándose casi constantemente desde el inicio de este milenio, es decir, desde el año 2000. El único año en el que hemos tenido un superávit fiscal fue en el 2007, en el año 2007, en todos estos años, en estos ya 23 años que hemos transcurrido. Entonces, como bien decías, nos preocupa el monto de la deuda del Estado, no solamente la del sector público no financiero, la deuda que emite principalmente Hacienda, sino también la deuda del Banco Central de la República Dominicana, que consolidada
es lo que debemos ver, que supera el 60% del Producto Interno Bruto. Pero como hemos insistido en muchas ocasiones, lo que nosotros vemos desde el CRES no es el porcentaje de la deuda como porcentaje del producto. Del Producto Interno Sí, Bruto. esa relación. Pues esa relación no te dice mucho. Una historia para que la gente sepa, República Dominicana con una relación deuda-PIB de la mitad de la que la hemos tenido ahora mismo, de cerca del 30-32%, a principios de los 80 hizo default la República Dominicana, o sea, no pudo pagar su deuda. Entonces, el tema aquí es que sí, para hacer comparaciones en el tiempo, para hacer comparaciones entre países, te ayuda, pero lo relevante es cómo tú sostienes esa deuda y cómo tú la sostienes con el dinero que tienes para pagarla. Entonces, lo que hemos venido diciendo de hace tiempo, que debemos estar observando la relación del gasto en intereses sobre los ingresos tributarios del gobierno. ¿Por qué los ingresos tributarios? Hay quienes toman los ingresos fiscales, pero los ingresos tributarios son tal vez más fáciles de poder estimar. Los ingresos fiscales pueden incluir alguna otra partida extraordinaria, pero por eso es alguna donación, una venta, por ejemplo, entre lo extraordinario, una venta de un activo del Estado, bien. Pero lo que tú más o menos puedes controlar son los tributarios. Y eso ya, esa relación supera el 25%. O sea, ya un cuarto de los ingresos tributarios van destinados solamente al gasto en intereses de la deuda. Entonces, y esa relación es para este año y está presupuestada igual para el 2024. Y ya sabemos que por lo menos la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto y no entendemos que no va a haber ninguna variación en ese sentido desde el Congreso. Lo que se mandó, estamos prácticamente seguros que es lo que se va a aprobar, lo que vamos a tener. Entonces, esa es la gran preocupación. Y en base a eso es que tenemos que tener una discusión no solamente de los ingresos, que deberíamos tratarlo en el programa, propongo yo, obviamente de qué reforma tributaria hemos propuesto, como dije con don Francisco Canaguate, sino el tema del gasto, del déficit y en consecuencia del endeudamiento a través de reglas fiscales, que es lo que debería contener una ley de responsabilidad fiscal. Que hay una en el Congreso, pero solamente contiene una regla, que es una regla de gasto primario. Y que entendemos que es un avance, ya por lo menos en el país tengamos un tipo de regla, una ley de este tipo. Eventualmente entendemos que se aprobará, pero es sujeto todavía de perfeccionamiento ese proyecto de ley que está en el Congreso de la República Dominicana, que entendemos que podría ser una oportunidad para mejorar y para el control de lo que produce el endeudamiento, que no es más, la génesis está en el gasto. La génesis principalmente está en el gasto, que dejo con la idea para cualquier otra pregunta, es una decisión política. El gasto público es una decisión política y eso hay que prestarle atención y la clase política estar consciente de las implicaciones que podría tener este endeudamiento como sigue. ¿Cómo se puede manejar este endeudamiento a la vista del proyecto de ley de responsabilidad fiscal cuando tenemos un déficit, una deuda con el sector eléctrico, en donde cada día aumenta y aumenta, no sabes hasta qué punto, y eso afecta lo que son las finanzas públicas en República Dominicana? Yo creo que el CRES ha trabajado mucho este tema. Sí, definitivamente dentro del gasto, obviamente, entre una de sus partidas del gasto corriente están las transferencias y una de las más importantes es precisamente el subsidio que se le pasa a las EDE, a las distribuidoras de electricidad. Chequeando a la ejecución hasta el 31 de octubre, se había consumido todo lo que había sido presupuestado para el año completo, faltando 2 meses para el año 2023.
Es decir, que de los 1.200 y pico de millones de dólares, ya se había consumido prácticamente todo, lo que nos deja con la idea de que obviamente tendremos un déficit superior al presupuestado para este año. Entonces, y es una práctica recurrente, y eso te puede representar hasta un tercio de tu déficit, si lo quieres ver de esa forma. Entonces, definitivamente es un punto importante el que traes a la conversación, porque si no le prestamos atención a ese elemento, pues seguiremos con el tema del financiamiento. Retornamos en un momentito con el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. Bien, amigos, retornamos con el segundo bloque de el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. En el segmento anterior, Yolanda Tapia preguntó sobre uno de los temas que serán más mencionados en el año 2024. Lo confirma todo el debate público, el tema de la posibilidad de una reforma fiscal con las nuevas autoridades a partir del 16 de agosto del 2024. Y me gustaría que Miguel Collado Di Franco le respondiera esa inquietud a Yolanda, porque es un tema del cual escucharemos muchas opiniones de ahora en adelante. Y que se ha venido retardando. Sí, es correcto, porque recordemos que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, cuya promulgación fue en el 2012, a principios del año 2012, pues ordena el pacto fiscal para reformular el sistema tributario y para introducir también una regla fiscal a través de una ley de responsabilidad fiscal. Entonces, es importante enfatizar el hecho de que la reforma fiscal debe abordar los dos temas, es decir, el tema de los ingresos, la parte tributaria, pero también el tema de las reglas fiscales entendidas como, desde el punto de vista de nosotros, del CRES, y la pensamos más ampliamente que el proyecto que hay ahora mismo en el Congreso, que contiene una regla de gasto primario. Nosotros entendemos que debería ampliarse, podría ser una oportunidad el hecho de que todavía no se ha aprobado, de que todavía está dentro del Congreso, e incluir reglas de gasto más amplio, una regla, ¿por qué no?, de déficit y hasta de endeudamiento público, porque ahora mismo la ley, el proyecto de ley, lo que contiene es una meta de llevar el endeudamiento público al 40%, no es una regla como tal. Entonces, deberíamos de tener una reforma fiscal, este pacto fiscal. Hemos demorado mucho. Yo lo quiero enfocar no solamente por el lado de las finanzas públicas, como es obvio que lo pensemos. Ya hablábamos anteriormente de las repercusiones que tiene sobre el endeudamiento público, sino desde el punto de vista de que el sistema tributario actual es muy complejo, muy oneroso. Es una de las principales quejas de los emprendedores de República Dominicana, cuán costoso resulta pagar en impuestos, y además, no solamente por las tasas, por el número de tributos, sino también por el tiempo que tienen que dedicarle. La última vez que se llegó a publicar el Doing Business, el estudio aquel del Banco Mundial, pues República Dominicana era el segundo país entre los miembros del BNCAFTA en el que más tiempo invertían los emprendedores para el pago de sus obligaciones, para poder responder a las obligaciones ante la administración tributaria. Entonces, el tipo de reforma tributaria que en República Dominicana nosotros entendemos debe hacerse es una que simplifique el sistema tributario por dos razones, por la que acabo de mencionar, para que sea un sistema más fácil para los emprendedores y que sea, en consecuencia, más fácil para atraer inversión de todo tipo, extranjera, local, y fomentar la creación de empleos productivos e incrementar los ingresos de los dominicanos. Algo parecido a lo que se hizo en el 1992, en la década de los 90, cuando
teníamos en República Dominicana una tasa de impuestos sobre las rentas de 25%. Una tasa de impuestos sobre las rentas que, comparada en aquel momento con los países de la OCDE, los países más ricos del mundo, andaban por 40%, era muy inferior. Hoy en día esos países tienen una tasa corporativa rondando el 22% y República Dominicana la tiene en 27%. Con todos los temas de costos en diferentes sectores, con la burocracia excesiva, con todavía la falta de confianza en el sistema judicial, que aunque se ha avanzado, todavía es un tema, por mencionar algunas cosas. Entonces, simplificar el sistema tributario, pero también para esos fines, pero también para usted poder tener un sistema tributario más fácil de administrar, con menos incentivos a la informalidad, a la evasión, a la ilusión, que sea más fácil de administrar por la administración tributaria y que las recaudaciones aumentarían en términos relativos del PIB y serían más fáciles de sostener en el tiempo y no que suceda como la reforma del año 2012, la que se implementó en el 13, con la ley 253-12, la que vimos que se incrementó la presión tributaria en un punto porcentual aproximadamente y ya el tercer año había llegado al mismo nivel del 2012. En términos relativos, los tributos habían retrocedido al año de promulgación de esa ley. Alejandro. Sí, Miguel ha hablado de que es necesario una reforma fiscal, está contemplada en la ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, pero ¿de qué porcentaje estamos hablando? Si lo tiene estimado el CRES, del Producto Interno Bruto del PIB, ¿cuánto se recaudaría? Ha hablado también de que la complejidad del sistema tributario dominicano, porque se han hecho mini reformas que han complicado la operatividad del sistema, pero también se han estado otorgando incentivos fiscales para ciertos sectores. Está la ley de proindustria, recientemente está la ley 52-23 sobre incentivos al sector de aviación, pero entonces estas leyes exceden el tiempo en cuando se puedan aplicar una reforma fiscal. Entonces, cuando se haga una reforma fiscal, entonces esos incentivos van a tener que recortarse, pero entonces ya los sectores tienen un derecho adquirido. Entonces, hay una situación ahí que habría que manejarla. Fíjate, la idea de hacer un sistema tributario más simple, y no solamente la reforma tributaria, sino una serie de reformas estructurales que están pendientes de realizarse en República Dominicana, que recordamos que en el CES descansan tal vez unas 13 reformas diferentes que fueron introducidas en agosto del 2021. Esas están pendientes. En República Dominicana hemos estado administrando el status quo en términos de muchos aspectos de la vida económica y ameritan reformas. Entonces, ¿por qué surgen las necesidades de otorgar esas exenciones y exoneraciones también, que son diferentes? Sí. Porque cuando un emprendedor, un empresario, sea de donde sea, de la nacionalidad, no importa, se enfrenta a uno de los costos laborales no salariales muy altos, entre los más altos del continente, unos costos de transporte medidos por kilómetro, de entre los más caros de todo el continente, el segundo más caro entre los países de ERECAFTA. Cuando tienes que autogenerar electricidad, el suministro no es estable. Los hidrocarburos tienen altos impuestos y márgenes también fijados por normativa. Se le descuenta a los empleados para sus cuentas de capitalización individual, pero ese dinero no está pasando como debiera a financiar nuevas actividades productivas y a contribuir a que se bajen las tasas de interés, por ejemplo, sino que van a financiar el Estado. En fin, lo que quiero decir es que, son muchos aspectos y tú dices,
nada más empezando con una tasa del 27, mientras en otros países yo puedo conseguir una tasa más baja de impuestos sobre la renta, pues bueno, invierto, pero dame una exoneración, dame una exención. No es que estemos de acuerdo, es simplemente el análisis de por qué se da esa dinámica. Entonces vamos a cambiarla. Vamos a empezar con el sistema tributario del que estamos hablando. Hagamos las otras reformas también para mejorar el ambiente de negocio de República Dominicana. Pero lo que tú dices es la única forma de que podremos efectivamente parar en consecuencia es con esas reformas, y desde el punto de vista de la tributaria es reducir las tasas, pero los derechos adquiridos vas a tener que mantenerlos. Claro. Entonces, no se otorguen nuevas exoneraciones a partir de un nuevo código tributario, de una reforma tributaria, y frizar entonces lo que tenemos hasta que periman aquellas leyes que existen en el momento. Entonces, es la única forma de que vemos de que sea viable. Mientras no exista esa reforma y otras reformas complementarias, como mencionaba, pues seguirán los incentivos para estar demandando esas exenciones. Sí, y entonces, en cuanto al porcentaje del PIB que usted ha estimado de la reforma. Todo depende de qué tipo de reforma tú quieras hacer. Si tú quieres hacer una reforma tipo la 253-12, que te incrementó apenas un punto porcentual momentáneamente por un periodo corto de tiempo, bueno, o haces una reforma que te estimule el crecimiento, puedas reducir la informalidad, puedas reducir la evasión, hay muchos incentivos ahora mismo. El sistema se presta a permitir esa evasión, pues podrías superar 1,5 puntos al principio, tal vez 2 puntos porcentuales de crecimiento de la presión tributaria en un inicio. Pero lo bueno de este tipo de sistema es que sería sostenible, no que volverías a una presión tributaria inferior a la que tenías anteriormente. La parte se tiene que pensar también en el gasto, definitivamente. Reitero lo que dije anteriormente, el gasto es una decisión política. ¿Y ustedes han contemplado los aportes que hace el turismo al PIB? Porque se ha incrementado bastante. Sí, definitivamente, pero el sector turismo es un sector, vamos a ver. Vulnerable, ¿verdad? Porque es cambiante. Podríamos decir de cierta forma. Pero también hay muchas exenciones para el sector turismo. Las hay. El punto aquí está en precisamente una reforma de este tipo en que tú puedas atraer inversión, que yo creo que ya no dependen tanto, pero no que se mantengan, como mencionaba anteriamente, no se le van a quitar de una propuesta como la que uno hace, obviamente. Esa exención. Hace un par de meses yo me puse a producir unos programas aquí en Su Mundo TV y en Telesistema también, sobre la República de las Cifras, que es la República Dominicana, donde todos los días aparecen unas cifras. Ahí aparece, por ejemplo, la cifra de que las inversiones extranjeras directas pudieran llegar a 4.300, 4.400 millones de dólares en el año 2023. Pero lo interesante de esto es comenzar a ampliar el debate. ¿Qué les reporta en ingresos fiscales al gobierno esa inversión extranjera directa, aunque cada caso es diferente, porque una parte va de industria, agroindustria, sector eléctrico, minería, comercio, construcción, por si existe alguna estadística. Todo depende. Ojo, en este mundo de alta inflación a nivel internacional, por eso digo mundo, no en este país, las cifras nominales hay que tener cuidado. Obviamente que tú vas a tener cifras nominales superiores a las que tenías antes, porque todo está inflado. Entonces, si la inversión extranjera, hay un componente importante de adquisición de activos cuyo valor, por ejemplo los inmuebles, cuyo valor ha aumentado porque han aumentado los precios de la construcción, pues nominalmente
vas a tener un mayor número, monto que exhibir de inversión extranjera. Vamos a llevarlo como porcentaje del PIB. Estaba viendo una cifra que podría ser 3.7% del Producto Interno Bruto. Nosotros hemos estado viendo, ya hemos visto ese porcentaje en años anteriores, sin esta inflación, hemos visto cifras de 3.4, 3.5, pero el PIB en este año no creció, o no va a crecer, no se ha acabado el año, todavía lo que se esperaba. Entonces también estás comparando contra ese PIB. Entonces, pero contestando tu pregunta, fíjate, el tema está en cuáles son los sectores. Algunos vienen precisamente con exenciones, otros tributarán, pero lo importante es que tú tengas inversión productiva, definitivamente, y crear las condiciones para que esos 4.000 millones, que tienen un componente también que hay que decirlo, que es de reinversión, Sí. ojalá fuera todo más solamente de inversión que venga nueva a la República Dominicana. Entonces yo creo, insisto, en crear las condiciones para mejorar las condiciones para tener un ambiente de negocios más favorable a los emprendimientos y tener una mejor República Dominicana con más oportunidades para la gente y depender tanto de estos subsidios, estas transferencias, estas dádivas que da el Estado, y que la gente progrese por su esfuerzo. Eso es lo que uno cree. Uno de los principios del CRES es precisamente la ética de trabajo. Crear un país basado en que las condiciones estén ahí. Como sucedió, hay que referirse siempre a los 90, cuando tuvimos aquellas reformas que permitieron reducir la pobreza, incrementar el ingreso real de los dominicanos, reducir la tasa de desempleo. Tenemos que hacer otra pausa. Retornamos en un momentito con el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. Retornamos con el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. Hoy con la participación de Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles CRES, con la presencia muy agradable de Yolanda Tapia, periodista y escritora, y el economista Alejandro Arredondo. Señor Arredondo, ¿por dónde anda usted en este momento? Sí, bueno, Miguel se refería al que el crecimiento para este año no va a llegar al punto que inicialmente se planteó. Se hicieron 4 revisiones, 3 o 4 revisiones de la proyección del Producto Interno Bruto. ¿Crees cuánto estima que terminaría este año esa tasa de crecimiento? No, nosotros hemos estado trabajando con una tasa inferior a la que ya anunciaron las autoridades, de 2.5% de crecimiento, pero no es relevante lo que nosotros digamos en realidad, porque ya las autoridades anunciaron el 2.5 y esa va a ser la... Pero sí es relevante que También hay que esperar, porque el crecimiento. que hay que esperar que concluya por el tema del turismo, del que va a superar los 10 millones de turistas que van a visitar el país. Mire, cuando las autoridades dicen la economía va a crecer en tanto y ponen ese número que no se revisa, bueno, ya sé. Ahora, nosotros esperábamos un crecimiento inferior de 2.2%, 2% más o menos. Sí. Bueno, pero un estimado. si hubo una constante de 1.4% mensual de crecimiento, que era el porcentaje que más se mencionaba, luego en octubre varió con un número más alto. Pero como quiera que se analice, es una caída considerable en el Producto Interno Bruto, porque comenzaron a hablar, por ejemplo, inicialmente de un crecimiento de un 4%, entonces iban revisando, CEPAL también estaba revisando, o sea que el tema es sumamente interesante, pero la pregunta sería, ¿y es verdad que en el 2024 pudiéramos entonces retomar el crecimiento hacia un 5%?
con ese 2.5 que menciona el Banco Central y el 2.2% del CRES. Y si se toman en cuenta los efectos internacionales, que eso ha afectado bastante. Sí, entendemos que nos luce optimista el 5%. Si bien es cierto que las condiciones monetarias que tuvieron un peso dentro de la economía, es decir, el cambio de política monetaria del Banco Central, que inició ya hace más de un año y que se cambió a mediados de es decir, lo digo eso es que se empezaron a bajar los tipos de referencia, la tasa de política monetaria, se hicieron se emitieron aquellas facilidades, la facilidad de liquidez rápida. Y uno reajusta la tasa de interés también para los préstamos. Sí. Obviamente cuando reduces la tasa de política monetaria tienes un impacto por ahí, pero también el impacto al que me refería por el lado de las facilidades de liquidez rápida, de la liberalización de encaje legal, que con la última Eso es para movilizar la economía. Para tratar de llegar a ese 2.5% precisamente, después de que obviamente en la primera parte del año la economía se afectó por las condiciones internas en términos monetarios, como decía. Pero también hay otros factores en términos, cuando usted ve los costos en términos de dólares a los exportadores, a los productores locales les aumentaron en términos de mano de obra, sin incrementos necesariamente de productividad. Hubo una factura eléctrica más cara. Una factura eléctrica. Exactamente. Si tú miras ahora mismo cuánto cuesta la tarifa, lo llevas a dólares, pues obviamente se está pagando más en dólares. Es decir, que sí, los costos internos se han incrementado. En ese sentido, pues obviamente te afecta a nivel competitivo. El precio de la canasta familiar que se incrementó. Sí, obviamente la inflación continuó, aunque el ritmo de crecimiento ha ido disminuyendo. Y en términos internacionales, pues estamos viviendo una etapa en que la economía no se ha recuperado con relación a tiempos pasados del COVID. Tuvimos Estados Unidos que creció en el tercer trimestre, pero yo no creo que ese crecimiento que creció notablemente se vaya a verificar de nuevo. Pero entonces tienes por un lado a Europa, con Alemania, Francia y otras economías débiles que apenas vas a tener algún crecimiento. Entonces todo eso nos afecta. Para el año que viene, reitero, la parte monetaria, las autoridades están siendo más laxas en términos de su política monetaria, las autoridades monetarias me refiero, obviamente, en términos de la tasa de política monetaria, la continuación aparentemente de estas facilidades, porque bueno, apenas 2 semanas anunciaron 25.000 millones más, pero todavía nos parece un poco optimista llegar a ese 5% de crecimiento para el 24. Sí. Recuerda que el año 2024 es un año electoral, en donde la parte fiscal se activará, se reactivará. En este año la parte fiscal, la política fiscal en cuanto a los subsidios para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la población ha otorgado unos 35.000, 40.000 millones de pesos para subsidios. Yo creo que para el próximo año la política fiscal en cuanto a inversiones sería diferente a la de este año, inversiones de capital, cuestión que motive el crecimiento económico y genere empleo, por un asunto ya de coyuntura se puede dar. ¿Tú crees que esa parte fiscal incidiría mucho en cuanto al crecimiento, ya que forma parte sí, que se contabiliza, para que la gente que no lo sabe, se contabiliza el consumo privado más el consumo público dentro de las estadísticas del PIB para llegar a ese crecimiento, ¿verdad? Obviamente
de las inversiones y las exportaciones, y bueno, que lo que quisiéramos es que hubiese más inversiones y más privadas y más consumo privado sano, no inducido por medidas artificiales de crédito, porque ha aumentado definitivamente el crédito en consumo, está aumentando y la gente se está endeudando con sus créditos, los créditos de tarjeta de crédito y todo. Bueno. Contrario he visto economistas internacionales que están llamando a las personas a reducir el número de tarjetas y a dejar de estar soñando y cómo aterrizar a la realidad, producto de lo que usted está planteando. Uno quisiera eso, el tema es que yo lo he visto. La gente tiene la necesidad, y más en un ambiente inflacionario todavía como el que estamos viviendo en el mundo. No, el bombardeo comercial también. De que no le dan los ingresos. Vemos en Estados Unidos mucha gente teniendo, aunque se habla de un mercado todavía laboral fuerte, pero mucha gente buscando más de un empleo y gente usando mucho la tarjeta de crédito. Las estadísticas allá han aumentado de lo que es la morosidad en ese sentido. Pero volviendo al tema del gasto, pues este año recordemos que con el presupuesto reformulado se incrementó el gasto de capital. El gasto de capital para el próximo año sería más o menos similar al de este año con el presupuesto reformulado, unos 200 mil millones de pesos. La idea sería, bueno, ¿desde cuándo empiezan esa ejecución? Es contando ese nuevo, eso es como parte de la adenda que se le introdujo al proyecto de presupuesto. Entonces, la idea es desde cuándo pueden empezar a ejecutar, para que esto pueda tener un impacto mayor que el que pudo haber tenido. Me refiero a este gasto público que se refleje en el Producto Interno Bruto. Ese es mi comentario. Sí. Bien, en el próximo segmento, no es que seamos tan amantes de tantas reformas y que cualquier persona que esté viendo el programa piense que tenemos algo de reformistas en el día de hoy, pero el país necesita realmente muchas reformas. Y un tema brillante. Cuando construyeron a Punta Catalina, dijeron que iban a abaratar la energía eléctrica. Ya el país tiene más de 800 megas de energía alternativa y tiene más de 900 megas con gas natural. Y entonces no baja la energía, los sectores productivos reclaman un cambio. Y me llamó mucho la atención, y con esto nos vamos al cambio, que un dirigente comercial en el mes de diciembre hablara de un tema que yo tenía mucho que lo escuchaba, que hablaba de escasez supuesta de dólares en el mes de diciembre. Lo dijo un representante del sector comercial. Y creo que podemos abordar un poquito de este tema, al igual que del seguro del desempleo, que está ligado al Código de Trabajo, que es un tema del 2024 también. Retornamos en un momentito con el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. Bien, el último segmento, retornando con el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. Y introducía en el segmento anterior temas que llaman, por ejemplo, la atención. Ahorita Miguel hablaba de los altos costos laborales en República Dominicana, pero también hay temas como la cesantía, el seguro famoso que se mencionó con la ley de seguridad social, seguro del desempleo. Y el otro tema que me llama bastante la atención, la escasez de dólares en diciembre, que es un elemento nuevo para recibir el año 2024, coincidiendo con el retorno de cientos de miles de dominicanos que por los aeropuertos vienen a pasar la Navidad en el país. Ahora, y se supone que los importadores siempre se abastecen antes de diciembre. En septiembre. Para hacer su inventario, cambio de inventarios.
Sí, con relación al primer tema que mencionaba, nosotros nos referíamos a los costos laborales no salariales, es decir, aquellos como la cesantía, como bonificación, Incentivos. sí, aquello que ordena la legislación que deben de otorgársele a un trabajador adicional a su salario. Entonces, en ese sentido, el principal viene a ser precisamente la cesantía en República Dominicana. Si tú la vas calculando cada vez que en el tiempo, no esperar a si en un momento tiene que prescindir de un empleado, dejarlo cesante. Entonces, en ese sentido, sí, no solamente es la ley que creó la Seguridad Social, 8701, sino también la misma ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dice que debe haber un seguro de desempleo en República Dominicana, o ordena en sustituir la cesantía. Pues nosotros hemos abogado porque se implemente algún modelo diferente a esta cesantía que es infinita, que en el sentido se va acumulando prácticamente todos los años y bueno, si tú tuvieras hicieras el cálculo, muchas empresas tuvieran que prescindir, llevar esos números a la realidad, pues muchas empresas estarían quebradas Totalmente por el quebradas. pasivo que tienen. Entonces, en ese sentido, se podría estudiar, analizar la implementación local de un esquema parecido al que existe en Chile, por ejemplo, que es de administradoras de cesantía, donde se hace un aporte principalmente del empleador y de una parte del trabajador a una cuenta privada, o sea, única más bien, que es propiedad del trabajador, que se puede mover con él si él cambia de trabajo. En caso de que lo necesitara por quedar cesante, pues obviamente ahí tienes recursos hasta encontrar un nuevo trabajo, y en el caso de que llegue al final de su vida laboral y le queden recursos, pues estos se pueden transferir a la cuenta de capitalización individual para su retiro, es decir, la que le administra una AFP. Esto no quiere decir que quienes tienen ahora mismo sus derechos adquiridos, bueno, se determinarían. No, simplemente empezar un sistema nuevo que esté empleado, ya se le calcula en base al sistema viejo y se empezaría con este sistema. Es una alternativa para bajar los costos laborales no salariales que son muy altos en la República Dominicana. Y que impiden que muchos jóvenes entren al mercado laboral, porque hay muchas personas que han acumulado esta cesantía durante su vida laboral, que se le hace difícil a una empresa prescindir de ellos, precisamente porque no tendrían los recursos, además de que tienes mal servicio, porque hay un incentivo perverso de muchas personas a no hacerlo bien en el momento en que necesitan esos recursos que saben que tienen acumulados. Ahí, bueno, se presta para muchas cosas. El tema que hablabas con relación al mercado cambiario, pues uno ha visto cómo ha evolucionado el mercado cambiario desde mediados de año, cuando se implementan las medidas que mencionábamos anteriormente de la liberalización del caje legal, la facilidad de liquidez rápida y la paulatina reducción de la tasa de política monetaria. Pues uno lo dijo públicamente en una entrevista, más de una, que las expectativas devaluatorias en el país se iban a incrementar. Entonces tienes un incremento en el crédito, tienes un incremento en la oferta monetaria y también el dinero que circula en el final de año. Ese es otro elemento estacional. Sí. O sea, quería agregarlo, bueno que tú lo traes, si hay un elemento estacional que te mueve el mercado cambiario a final de año, pero también ese es importante, el que acabo de mencionar. El crédito se ha estado incrementando, los agregados monetarios han estado creciendo significativamente cuando uno lo ve interanualmente, sobre el 15-16%, depende de si tú tomas M3 o tomas M2. Entonces, no nos sorprende
a nosotros y las autoridades están respondiendo con el uso, las autoridades monetarias con el uso de parte de las reservas internacionales netas, lo vemos en las estadísticas publicadas. Sí. Entonces, en síntesis, ya como estamos concluyendo el 2024, que va a encontrar República Dominicana, va a tener una economía que todavía no se puede visualizar. Va a encontrar para el 2024. Para el 24 una economía, reitero, en la parte interna, por la parte monetaria, pues menos restricciones que la que se tuvo por lo menos en la primera mitad del 2024. En términos de cambios a nivel interno, por los efectos hay de ser mucho. un año electoral también. Por los efectos de ser un año electoral, pues obviamente te puede afectar un poco las expectativas al principio y las inversiones tal vez, pero yo no creo que tengamos mucha incidencia. El mayor riesgo para mí lo veo en la parte del gasto. Siempre los ciclos políticos pueden afectar el gasto público. Y en ese sentido hay que estar atento a qué pasa en Estados Unidos. Si la Reserva Federal se adelanta y hace una reducción de la tasa con relación a lo que se había previsto, de que sería a final de año, y se adelanta ya como están anticipando los mercados, que podría ser ya tan pronto como, digamos que mayo, antes de que lleguemos a la mitad del año, a que se cumpla el segundo trimestre del año 2024, pues si eso tiene un estímulo sobre la economía norteamericana y si no llega a entrar en recesión, hay que ver porque los factores de que pueda entrar en recesión están ahí. Cuando se tiene un cambio severo tan importante en la tasa de política monetaria como lo ha tenido Estados Unidos, de pasar desde el año 2008 a tener una tasa de política monetaria entre 0 y 0,25%. Estamos hablando de prácticamente cero, a una tasa actualmente de 5,25 a 5,50, pues eso afectará, como ya empieza a afectar, el balance de los hogares, el balance de las empresas. Todavía hay incertidumbre a nivel internacional. Bueno, que habría que esperar. Si hay que tener estos factores, tenerlos ahí sobre la mesa y considerarlos. Sí, bueno, también hay que tener sobre la mesa factores como la reforma a la seguridad social, la 87-01. Ya dentro de unos años se comienzan a otorgar las pensiones del sistema de capitalización y se prevé de que las pensiones serán mínimas. Entonces, se ha pensado, se ha hablado de que por qué no se le entrega lo que tiene a aquellas personas que entraron de manera tardía al sistema de la 8701 de la seguridad social, se le entrega el monto completo y ya se le hace un descargo a esa persona y ya sean 2 millones, 3 millones, lo que responde, se le entrega y no se le entrega de manera año por año, mes por mes, año por año, unas pensiones que serían mínimas, que no le alcanzarían ni siquiera para cubrir los gastos que sea de medicina. Estaría de acuerdo de que se le entregue esos montos que hayan acumulado durante los años y que los fondos de pensión, estamos hablando, de que se le entreguen a esas personas. Sí, es entendible definitivamente la posición de quien entiende que no le queda mucho tiempo aportando, que no va a poder aportar más, y entonces, como tú dices, va a ser lo que reciba mensualmente, no va a ser mucho dinero.
Puede invertir, disculpa que te interrumpa, pero puede recibe ese dinero, lo puede invertir, ya sea un emprendimiento, que usted ha abogado mucho por esto, un emprendimiento, y no es lo mismo que tú lo recibas todo este dinero, 2 o 3 millones, que lo reciba y pueda iniciar un negocio. No sé cuál es el número de personas que recibirían este monto. Yo no creo que sea tan significativo como para alterar la dinámica del sistema de pensiones. Lo que hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que una vez que usted entrega ese dinero, pues que las personas sean responsables de que ya no van a recibir más. Entonces nos hemos acostumbrado a que en República Dominicana pensar que ese ahorro que está destinado a un fin específico, que es precisamente cuando usted se jubila, pues como que en un momento que podíamos contar con él, cuando la pandemia, sí, está bien, pero a mí me preocupan las consecuencias posteriores, que alguien diga no me alcanza el dinero, ya me quedé sin dinero, y quiera la intervención del Estado y propugnar por la vuelta a un sistema como el que teníamos anteriormente. Entonces, en una sociedad de adultos responsables, eso sería viable. Pero reitero, tenemos que entender como sociedad que este sistema, cambiamos el anterior, que no era sostenible, que no daba para nada buenas pensiones a los pocos que los recibían, por uno que lo que debemos hacer es perfeccionarlo y tratar, en consecuencia, lo más rápido posible de que vaya incrementándose la tasa de retorno. De reemplazo, perdón. Llegamos al final del almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicia. Queremos agradecer a Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, por acompañarnos en este día. También resaltar y agradecer la presencia de Yolanda Tapia, periodista y escritora, el economista Alejandro Arredondo. Y solo nos queda comunicar que el almuerzo está servido. Muchas gracias por su amable atención.